Me llamo Elena Salazar, aunque todos me dicen Lena, y tengo 65 años. He pasado las últimas 3 décadas construyendo una vida tranquila, ladrillo por ladrillo, propiedad por propiedad, inversión por inversión. Mis manos ahora tienen algunas arrugas, mi cabello está salpicado de plata, pero mi mente sigue afilada y mi paciencia ha sido ganada con esfuerzo. Me gusta pensar que he aprendido el arte de medir el éxito a mi manera, no como mi familia siempre quiso definirlo. Era una tarde de martes cuando mi celular vibró sobre la encimera de la cocina. Acababa de servirme una taza de café negro y me había acomodado en la silla junto a la ventana con el horizonte de la Ciudad de México, brillando a través de mi pequeño departamento en Polanco. Tomé el teléfono sin pensar mucho, esperando un mensaje rutinario de una que es amiga, o tal vez un recordatorio de una inspección de propiedad. Pero mis ojos se congelaron en la pantalla. Bendito edificio vacío. Necesitábamos el varo. Leí el mensaje 2 veces lentamente, frunciendo el ceño. Mi hijo. Mi propio hijo. Sentí un nudo en el estómago. Las palabras pesaban como plomo, frías, casuales, sin arrepentimiento. No había un por favor, ninguna explicación, ni siquiera un signo de puntuación que sugiriera duda. Solo un hecho enviado en un mensaje de texto, como si tuviera todo el derecho de liquidar mi propiedad. Miré el mensaje deseando que tuviera sentido, buscando algún contexto oculto, pero no había nada. Solo la cruda verdad: alguien había actuado sin mi conocimiento. Mi corazón se aceleró. Dejé el teléfono con las manos temblando ligeramente y traté de calmar mis pensamientos. Ese edificio, mi propiedad en el centro, la que compré hace años cuando el barrio aún estaba en ruinas, era más que solo ladrillos y cemento. Era una inversión, un legado, la prueba de todo lo que había construido silenciosamente durante décadas. Mis dedos volvieron a acercarse al teléfono. Debería responder, llamar. Una parte de mí quería gritar, exigir respuestas, pero otra parte se paralizó, intentando reconciliar al hijo que crié con la audacia en la pantalla. Respiré hondo, y el primer nudo de miedo real se instaló en mi pecho. ¿Qué había hecho exactamente? ¿Y qué significaría eso para mí? Tomé mi taza de café sintiendo su amargura y me di cuenta de que no había una solución instantánea, ninguna explicación que llegara solo con esperar. Tendría que averiguarlo por mí misma. Y rápido. Afuera la ciudad seguía ajena, el tráfico rugía indiferente. Pero en mi cocina el silencio tras ese mensaje era como la calma antes de una tormenta que no vi venir. El primer paso era entender el alcance total de lo que acababa de pasar. Me recosté en la silla con el celular aún en la mano, mirando la pantalla como si pudiera reescribirse sola. Mi corazón aún latía con fuerza por el mensaje, pero una calma calculadora comenzaba a formarse en mi mente. Abrí mi laptop y busqué los registros de propiedades de la ciudad, un hábito que conocía desde hace décadas, el sonido de las teclas, extrañamente reconfortante en medio del impacto. El edificio en el centro, mi edificio, estaba registrado como la Torre Juárez. 6 pisos de oficinas comerciales, 3 locales en la planta baja y 2 departamentos de lujo en el último piso. La última evaluación lo tasó en 170 millones de pesos. 170 millones. Me quedé sin aliento. Revisé los registros de rentas que había mantenido meticulosamente. 2,8 millones de ingresos mensuales, constantes, confiables, el tipo de ingresos pasivos con los que muchos sueñan. Me incliné hacia adelante, apoyando la frente en mi mano, dejando que la realidad se asentara. El mensaje de mi hijo decía que necesitábamos el varo, una declaración casual que pretendía normalizar algo extraordinario. No sabía, o tal vez no le importaba, que este edificio por sí solo podía cubrir mis gastos durante años, que era una de las piedras angulares del pequeño imperio que había construido desde mis 40. No era solo dinero, era una prueba.
La prueba de cada noche en vela, estudiando tendencias de barrios, cada pequeña remodelación, cada riesgo que tomé en las sombras, mientras mi familia medía el éxito con ostentaciones y carreras de alto perfil. La Torre Juárez había sido menospreciada a sus ojos porque vivía con sencillez, porque nunca sentí la necesidad de presumir cada victoria. Pero ahora un movimiento impulsivo amenazaba con deshacer décadas de planeación cuidadosa. Abrí el libro de inquilinos. Cada nombre me recordaba a las personas cuyas vidas había tocado indirectamente, pequeños empresarios, gerentes de oficinas, artesanos, que alquilaban los espacios que había renovado con cuidado, equilibrando el encanto histórico con la eficiencia moderna. La idea de que alguien más reclamara estos ingresos, interrumpiendo esas vidas, me revolvía el estómago. Mis dedos volvieron al teléfono. Llamadas a Diego, a mi abogada, a los bancos, a cualquiera que pudiera revertir esta venta. Sentí una claridad fría y familiar. No reaccionaría desde la rabia. Reaccionaría con estrategia, con precisión, porque así había construido todo lo que valía la pena. Cada propiedad, cada inversión, cada portafolio silencioso, metódico, deliberado. La luz del sol cambió en la habitación y noté las líneas en mis manos, las pequeñas cicatrices de años de trabajo físico y papeleo, los recordatorios de que me lo había ganado. Nadie me había dado permisos para el éxito. Yo había escrito mis propias reglas y no permitiría que nadie las reescribiera, ni siquiera mi propio hijo. Me recosté de nuevo dejando que el murmullo de la ciudad se filtrara por la ventana, y por un momento me permití sentir el peso total de las posibles consecuencias. La venta no solo había sido imprudente, había sido catastrófica. Si no se controlaba, podría deshacer todo lo que había construido silenciosamente, cuidadosamente, durante décadas. Y ese pensamiento pesado y urgente dejó claros los próximos pasos en mi mente. Averiguaría exactamente qué había hecho Diego. Entendería cómo se ejecutó la venta. Y reclamaría lo que era mío porque, para bien o para mal, nada en mi vida me había sido dado gratis. Me hundí más en el sillón dejando que el sol de la tarde bañara mis manos mientras pasaba un dedo por el borde de mi laptop. Los números en la pantalla se difuminaban como fondo, y mi mente vagó hacia la vida que había construido en silencio, la que mi familia nunca notó. Tengo 65 años ahora, y cada arruga y hebra plateada son testimonio de décadas de planificación cuidadosa, noches largas equilibrando libros, investigando barrios y negociando contratos de arrendamiento. A diferencia de mis hermanos, nunca busqué aplausos ni validación. Mis victorias se medían en patrimonio, ingresos por rentas y la satisfacción de saber que un proyecto se había ejecutado bien. Recordé la primera propiedad que compré a mis 40, una casa modesta de 2 pisos en Coyoacán. En ese entonces, el barrio estaba olvidado, subvaluado. Mis amigos me advirtieron contra tirar el dinero en un área que nunca se desarrollaría. Pero yo vi potencial, bajas tasas de crimen, una creciente llegada de profesionales creativos y un sentido de comunidad que no se podía cuantificar. Refinancié, renové y arrendé a un pequeño café y un estudio de diseño boutique. En 3 años esa propiedad generaba suficientes ingresos pasivos para cubrir todos mis gastos y nadie fuera de mi círculo sabía que la había comprado. Con los años expandí manzana por manzana, colonia por colonia, adquiriendo edificios silenciosamente por toda la Ciudad de México. Condesa Roma. El centro conocía el pulso de cada barrio, los cambios sutiles en las leyes de zonificación, las señales de gentrificación, mucho antes de que otros las notaran. Cada adquisición era deliberada sin titulares, rimbombantes, sin comunicados de prensa. Solo un enfoque calculado que preservaba capital y discreción. Había construido un portafolio que en papel me hacía financieramente independiente, pero mi familia aún pensaba que vivía en un departamento pequeño trabajando
en un aburrido empleo de oficina, administrando propiedades de otros. No sabían que ese trabajo era en realidad administrar mi propio portafolio durante la última década. Sonreí pensando en mi departamento ahora, una fachada modesta que escondía un penthouse que poseía sin deudas, libre de hipotecas, con vistas al horizonte que había ayudado a moldear con cada inversión cuidadosa. Conducía un coche confiable completamente pagado y vestía ropa sencilla porque ostentar riqueza nunca fue parte de mi plan. Mi satisfacción venía del control de la seguridad de saber que nadie podía quitarme lo que había construido. Las reuniones familiares siempre fueron lo más difícil. Mis hermanos y padres medían el éxito por la visibilidad, títulos en leyes de universidades prestigiosas, trabajos corporativos de alto perfil, autos lujosos, casas con jardines impecables y cenas en clubes campestres. A sus ojos mis logros eran invisibles, insignificantes, pequeños. Mis éxitos silenciosos, las cosas que me dieron libertad e independencia, eran invisibles porque nunca permití que fueran trofeos para que otros los admiraran. Ahora, enfrentada a la venta imprudente de mi hijo, todo ese trabajo invisible estaba en riesgo. Sentí un impulso de claridad. Este portafolio, estas inversiones, esta vida que había construido minuciosamente, no eran solo números o activos. Eran la prueba de mi inteligencia, mi visión, mi disciplina. Eran la vida que elegí en mis propios términos, la vida que protegería a toda costa. Por un largo momento dejé que el murmullo de la ciudad se filtrara por la ventana, dejando que el peso de décadas de planificación se asentara a mi alrededor. Nadie había reconocido el poder silencioso en mis decisiones antes. Nadie había valorado la estrategia detrás de mi vida calmada y deliberada. Pero ahora me di cuenta. Esa invisibilidad ya no era un escudo. Era una fuente de fortaleza. Cerré la laptop lentamente y me recosté, dejando que mi mente se enfocara en lo que debía hacerse a continuación. La Torre Juárez era mía. Cada decisión que había tomada me llevó hasta aquí, y no dejaría que se me escapara ni a mi hijo ni a nadie. Tomé el teléfono con una calma deliberada, aunque mis dedos aún temblaban por el impacto de lo que acababa de descubrir. Marcar el número de Clara Mendoza, mi abogada de confianza y amiga de años, fue como alcanzar un salvavidas en una tormenta que no había anticipado. La línea conectó al segundo timbre su voz cálida, cortando de inmediato mis pensamientos ansiosos. Lena, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasa? Respiré hondo, estabilizando mi voz. Clara es Diego. Vendió una de mis propiedades sin mi consentimiento, la Torre Juárez en el centro. Me llegó un mensaje. Dicen que necesitaban el varo, pero es mío. Hubo una pausa al otro lado. Pude escuchar el leve crujir de papeles. Espera. ¿Dijiste la Torre Juárez? Preguntó, su tono endureciéndose. El edificio que vale... ¿Me estás diciendo que lo vendió? Sí, dije apretando la mandíbula. Afirmó que era solo un edificio vacío, pero genera más de $2.8 millones al mes. Es uno de mis activos principales, Clara. Esto es grave. Otra pausa. Luego, Elena. Eso es fraude. Eso es potencialmente robo mayor. Dependiendo de cómo ejecutó la venta, podría involucrar falsificación, tergiversación y múltiples delitos graves. Necesitas actuar rápido. Asentí, aunque no podía verme. No llamo por consejos. Llamo para iniciar el proceso. Contacta al comprador, presenta los documentos, reporta la venta fraudulenta. Quiero que todo se maneje correctamente legalmente, sin dejar cabos sueltos. Entiendo, dijo Clara. Tendré que involucrar a la policía, probablemente a la fiscalía, dado el monto involucrado. Necesitaremos todos los documentos, escrituras, correos, todo lo que establezca tu propiedad y su mala conducta. Colgué y me recosté en la silla, dejando que el peso de la situación se asentara. La Torre Juárez era más que un edificio. Era un símbolo de décadas de trabajo cuidadoso y ahora pendía precariamente en manos de alguien más. Las apuestas ya no eran abstractas. Las acciones de Diego habían cruzado una línea que no podía ignorar,
y sabía que cada momento de demora podía dificultar aún más recuperar el control. Empecé a reunir los documentos que había guardado meticulosamente durante años: escrituras, contratos con inquilinos, registros de pagos, renovaciones y correspondencia con funcionarios de la ciudad. Cada papel era un recordatorio de los años que había pasado construyendo, en silencio, ganando respeto y autoridad, en un mundo que a menudo me pasaba por alto. Mi portafolio no era ostentoso, pero era sólido como roca. Usaría cada pieza de evidencia para protegerlo. Mientras trabajaba sentí la familiar claridad de la estrategia asentándose. El pánico podía esperar. Esto requería precisión. Había pasado décadas aprendiendo a navegar transacciones inmobiliarias complejas, entendiendo contratos, leyes de zonificación y regulaciones de la ciudad. Ahora todo ese conocimiento se pondría a prueba, no para ganar dinero, sino para defender lo que era legítimamente mío. Cuando el sol se hundió bajo el horizonte pintando el cielo de la Ciudad de México en tonos de naranja y rosa, ya tenía un plan formándose. El primer paso era la contención legal, asegurándome de que Diego no pudiera finalizar ni beneficiarse de esta venta. Todo lo demás, el enfrentamiento, las dinámicas familiares, las consecuencias, vendría después. Pero por ahora, la Torre Juárez era mi prioridad. El familiar murmullo de la conversación me recibió al cruzar la puerta de la casa de mis padres. El aroma quería carne asada y pan recién horneado. Me envolvió de inmediato familiar y engañosamente reconfortante. Era martes, la noche de la cena familiar, un ritual que había perdurado por décadas, aunque la comodidad que alguna vez ofrecía se había desvanecido hace mucho. Llevaba mi bolso suelto en una mano, manteniendo la compostura como si la conmoción de la mañana no me hubiera desestabilizado. Diego ya estaba allí de pie en el vestíbulo, su postura casual, pero sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y algo más que no podía identificar del todo. Su BMW relucía en la entrada, estacionado de manera que ocupaba más espacio del necesario, una muestra silenciosa de dominio que no tenía nada que ver con la propiedad en cuestión. Mi hermana Paloma también estaba allí con su esposo Esteban a su lado, ambos impecablemente vestidos. Sus sonrisas algo forzadas pero ensayadas como actores, actuando para un público privado. Elena llamó mi mamá su voz con un entusiasmo extraño que no llegaba a sus ojos. «Llegaste. Y justo a tiempo para escuchar las buenas noticias que Diego compartió». Dejé mi bolso y alcé una ceja. «¿Las buenas noticias?», pregunté manteniendo mi voz neutral. «Oh, sí», dijo mamá pasando apresurada hacia la cocina con el delantal ondeando. «Diego vendió ese viejo edificio tuyo. 4 millones de pesos. ¿Te imaginas? Por esa cosa vieja reprimí un apretón en el pecho. Mi edificio, mis décadas de inversión cuidadosa, reducido a esa cosa vieja, en una frase dicha con tal despreocupación». Diego agitó una mano sonriendo ampliamente. «Llevabas años intentando venderlo», dijo con una voz cargada de falsa generosidad. «No es genial que encontré un comprador». Me quedé inmóvil por un momento, luego me acerqué. «No se os he intentado venderlo», dije suavemente. «Ni siquiera estaba en venta». Se encogió de hombros despreocupado. «Detalles. Elena, propiedades. Sánchez buscaba en la zona. Pensé en ayudarte. Negocié hasta 4 millones. Paloma se inclinó hacia adelante con los ojos abiertos, en una admiración ensayada. «Eso es muy generoso de tu parte, Diego. Realmente considerado». Miré de ella a él, de Esteban a mamá, absorbiendo toda la actuación. Todos habían aceptado la narrativa de que Diego era un actor benevolente, el hijo astuto que salvaba el día para su familia. Las sonrisas, los asentimientos, las risas corteses, todo se sentía vacío. Podía sentir la tensión bullendo bajo la superficie, los juicios sutiles y las alianzas, la cuidadosa orquestación de apariencias. Saqué una silla en silencio manteniendo mi expresión neutral. «Y asumiste que estaría contenta», dije, mi voz calma pero afilada. «Sin siquiera preguntarme».
La sonrisa de Diego titubeó por un breve instante, pero la desechó con un gesto. Sabes que la familia se cuida mutuamente. Esto fue por el bien mayor. No hay que darle tantas vueltas. Me permití una pequeña respiración controlada. Esto no se trataba de pensar de más. Se trataba de la verdad, de la propiedad, del respeto. Y sabía que bajo las fachadas de cortesía, las apuestas eran altas. Cada ojo en la habitación pasaba entre nosotros, algunos con curiosidad, otros con preocupación, ninguno captando del todo la red de realidad detrás de las sonrisas. Dejé que el silencio se prolongara lo suficiente para que se volviera incómodo, dejando que sintieran una fracción de la disrupción que las acciones de Diego habían causado. No había terminado de observar, calcular ni preparar. La noche estaba lejos de terminar, y el primer movimiento apenas se había hecho. Tomé asiento a la cabecera de la mesa, aunque nunca había sido realmente mía. Diego ya estaba sentado enfrente con un vaso de licor ámbar en la mano, el leve brillo de satisfacción en sus ojos traicionando la calma que intentaba proyectar. El parloteo de mi familia se desvaneció en un zumbido apagado, mientras dejaba que mi mirada se posara en él, tranquila pero inquebrantable. Diego, comencé mi voz firme a pesar de la tensión que apretaba mi pecho. Tenemos que hablar sobre la Torre Juárez. Sonrió una inclinación lenta y confiada de la cabeza, como si hubiera anticipado este momento. Ah, el edificio. Sí, Elena. Todo está bajo control. La venta salió sin problemas. Sentí un destello de irritación agudo y inmediato. ¿Sin problemas? Lo vendiste. Sin preguntarme, sin informarme. ¿Entiendes lo que eso significa? Se recostó ligeramente apoyando el brazo en el respaldo de la silla. Entiendo perfectamente. Te ayudé. ¿Realmente planeabas quedarte con ese edificio para siempre? Propiedades Sánchez lo quería. Negocié un precio justo. 4 millones de pesos. Eso es todo lo que necesitas por un tiempo. ¿Verdad? 4 millones de pesos. Repetí dejando que las palabras flotaran en el aire. ¿Tienes idea de cuánto vale realmente? ¿O nunca pensaste en verificarlo? Su sonrisa no titubeó, pero el borde de diversión en sus ojos se endureció en algo más afilado. Un destello de defensiva. Hice lo que era necesario. Deberías agradecerme. La familia es lo primero, Elena. ¿No es eso lo que me enseñaste? La familia es lo primero, dije lentamente, pero no a costa de la verdad ni del respeto. Esto no se trata de ayudar. Se trata de tomar lo que no es tuyo. Alzó las cejas fingiendo inocencia. No tomé nada. Soy abogado, Elena. Sé cómo funcionan estas cosas. Los documentos están en orden. La venta es legítima. Me incliné hacia adelante apoyando los antebrazos en la mesa. ¿Legítima falsificaste mi firma? Presentaste un poder notarial falso. El comprador aún no lo sabe, pero esto no es legal. Y si alguien lo desafía, ¿crees que tus afirmaciones solas se sostendrán? Rió ligeramente aunque el sonido carecía de convicción real. Te preocupas demasiado. Todo está bien. Somos adultos aquí. No hay daño hecho. La habitación se volvió más pesada con el silencio. Incluso mis padres, que habían estado observando nerviosamente, sintieron el cambio en la energía. Me di cuenta entonces que el enfrentamiento por sí solo no sería suficiente. La confianza de Diego no era ignorancia. Era una evasión deliberada, un escudo construido con años de ser consentido y permitido asumir, que podía manipular resultados sin consecuencias. Presioné con voz calma pero firme. Me aseguraré de que todo se revise. La compañía de títulos, los contratos, las firmas. Todo. No puedes esconderte detrás de suposiciones o lealtad familiar. Esta vez. Se recostó dejando escapar un largo suspiro y ofreciéndome esa misma media sonrisa, medio mueca. Elena, estás exagerando. No hagamos de esto un espectáculo. ¡Exagerando!, dije, mi voz firme pero cargada con el peso de todos los años de planificación cuidadosa y victorias silenciosas. Esto es la realidad. Y la realidad no se dobla ante la conveniencia ni el encanto.
La Torre Juárez me pertenece, y pretendo dejarlo claro. Sus ojos titilaron por una fracción de segundo, una chispa de la realización de que esta vez no sería persuadida, intimidada ni silenciada. Pero luego enderezó su postura ajustando su chaqueta y regresó a la máscara confiada que había llevado tan bien durante años. Sabía incluso en ese momento que el enfrentamiento había comenzado, pero la batalla apenas empezaba. Alcancé mi bolso y saqué la carpeta cuidadosamente organizada que había llevado para este preciso momento: escrituras, registros fiscales, contratos de arrendamiento, permisos de renovación y hojas de cálculo que detallaban años de ingresos por rentas. Cada hoja era un pedazo de mi vida, prueba de que la Torre Juárez y todo lo que la rodeaba era mío, construido cuidadosamente durante décadas de diligencia silenciosa. Diego, dije colocando los documentos sobre la mesa para que todos los vieran. Repasemos los hechos. Se inclinó ligeramente hacia adelante, entrecerrando los ojos, la máscara confiada, aún intacta, pero mostrando las primeras grietas. Comencé con la escritura. Las firmas notariadas y registradas en el municipio hace años me listaban inequívocamente como la única dueña. Toqué las páginas deliberadamente, dejando que su peso se asentara en la habitación. Todo lo que crees controlar, continué desde las negociaciones con el comprador hasta la venta final, se ejecutó bajo falsas pretensiones. Yo tengo la propiedad legal. El edificio genera C$2.8 millones en ingresos mensuales. Está valuado en C$170 millones. Y ha sido parte de un portafolio más grande que he manejado en silencio durante décadas. Vi a Paloma jadear suavemente cubriendo su boca con la mano. La mandíbula de Esteban se tensó, e incluso las expresiones de mis padres vacilaron, una mezcla de sorpresa e inquietud extendiéndose por sus rostros. Los ojos de Diego se dirigieron hacia mí, y por una fracción de segundo, su bravuconería titubeó. ¿Tú posees todo esto?, preguntó su voz apenas por encima de un susurro. Quiero decir, la Torre Juárez. Los edificios. ¿Cómo pensé que conocía tu vida? Sostuve su mirada sin inmutarme. Asumiste demasiado, Diego. Asumiste que porque vivo con sencillez, porque conduzco un coche pagado y ocupo un departamento modesto, no tenía nada de valor. Sin embargo, el departamento mismo es un penthouse en uno de mis edificios libre de hipotecas, completamente pagado. Ese edificio que vendiste es uno de los 17 que he adquirido y gestionado personalmente durante los últimos 25 años. Cada inversión calculada, cada riesgo medido, cada adquisición deliberada. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Mis padres miraron entre nosotros, la incredulidad grabada en sus rostros. La mano de Paloma tembló ligeramente mientras intentaba comprender lo que había pasado por alto durante tanto tiempo. Diego abrió la boca, pero no salieron palabras de inmediato. Se movió en su asiento mirando los documentos que había extendido ante él, luego de nuevo hacia mí. Yo no tenía idea, dijo finalmente, aunque su tono carecía de sinceridad. Esto cambia las cosas, obviamente. Cambia todo, respondí con calma. No solo porque actuaste imprudentemente, sino porque subestimaste el alcance de mi vida y mi trabajo. Este portafolio, estos edificios, estos ingresos, no son accidentales. Son el resultado de décadas de planificación cuidadosa, paciencia y pensamiento estratégico. No puedes borrar eso con un mensaje casual o una venta apresurada. Esteban carraspeó torpemente, y los ojos de Paloma estaban abiertos, la admiración en su voz teñida de culpa. Elena, no tenía idea, susurró casi para sí misma. ¿Todo esto? Lo hiciste en silencio, y ni siquiera lo vimos. No respondí. Mi mirada volvió a Diego, cuyos hombros se habían tensado. Lo vendí pensando que ayudaba, murmuró, pero las palabras sonaban vacías incluso para él. Me alegra que ahora lo entiendas. Dije cada sílaba deliberada porque la ignorancia no absolverá tus acciones.
La Torre Juárez y todo lo asociado con ella es mía. Eso no es negociable. El peso de la verdad se asentó sobre la mesa como una presencia tangible. Por primera vez la habitación estaba silenciosa salvo por el leve murmullo de la ciudad afuera. Todos procesaban lo que había sido invisible durante décadas, la vida cuidadosa que había construido a plena vista, pero desapercibida. Y en ese silencio me di cuenta de que la primera victoria había sido ganada. La verdad había sido revelada. La pregunta ahora era si realmente me verían no la imagen que habían asumido, sino la realidad que habían pasado por alto durante demasiado tiempo. El teléfono sonó de nuevo cortante contra el silencio de mi departamento. Lo tomé de inmediato con dedos firmes a pesar del nudo de tensión en mi pecho. La voz de Clara llegó calma, pero con un toque de urgencia. Elena, tenemos una situación seria. La venta de la Torre Juárez no solo fue imprudente, fue ilegal. Tragué saliva preparándome. Explica. Clara respiró lentamente. Diego falsificó tu firma en los documentos. Presentó un poder notarial falso a la compañía de títulos. Técnicamente lo aceptaron como legítimo, pero legalmente esto constituye fraude y robo mayor. Dependiendo de la investigación podrían presentarse múltiples cargos por delitos graves. Sentí un escalofrío, el peso de décadas de trabajo colgando de un hilo. Robo mayor, repetí. Múltiples delitos graves, sí. Y necesitas actuar rápido, dijo Clara. El comprador piensa que está comprando legítimamente. La compañía de títulos podría enfrentar responsabilidades, y si la policía o la fiscalía se involucran, esto escalará rápidamente. Dejé el teléfono por un momento, dejando que las palabras se asentaran. Había anticipado un enfrentamiento con Diego. Esperaba frustración, incluso incredulidad. Pero la amenaza legal era otra capa completamente diferente. La Torre Juárez no era solo mi propiedad, era central para la vida que había construido en silencio, la vida por la que había trabajado sin reconocimiento ni aplausos. Y ahora las acciones descuidadas de Diego la habían hecho vulnerable de una manera que podía tener repercusiones mucho más allá de nuestra familia. Clara continuó. Recomiendo congelar la transacción de inmediato, contactar al comprador y preparar toda la documentación para demostrar la propiedad. Necesitaré las escrituras, contratos de arrendamiento, registros fiscales, todo lo que tengas. Si esto llegas a los tribunales, necesitamos pruebas irrefutables. Asentí, aunque no podía verme. Tendré todo listo, sin atajos, sin suposiciones. Esto tiene que ser a prueba de todo. Bien, dijo Clara. También prepararé la notificación a la policía y posiblemente a la fiscalía. Dado el monto involucrado, esto no es algo que se ignorará. Las acciones de Diego podrían traer cargos penales, y mientras antes empecemos a documentar más fuerte, será tu caso. El murmullo de la ciudad afuera se sentía inusualmente distante, los ruidos habituales del tráfico y los peatones silenciados por la gravedad de lo que escuchaba. Durante décadas había confiado en una planificación cuidadosa, discreción y estrategia metódica para proteger mis inversiones. Ahora todo ese entrenamiento y previsión se ponían a prueba en cuestión de horas. Reuní mis carpetas y las extendí sobre la mesa de la cocina, escrituras de propiedad, permisos de renovación, contratos de inquilinos y libros de contabilidad, meticulosamente actualizados. Cada documento era una prueba, un escudo contra la audacia de la suposición de Diego de que podía manipular la situación sin consecuencias. Miré el calendario. Esta noche aún sería la cena familiar. Todos estarían presentes, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Sentí la tensión enroscándose en mi estómago. ¿Cómo podría mantener la compostura en la habitación donde Diego creía que había triunfado? El peso legal detrás de sus acciones hacía de esto mucho más que una discusión familiar. Ahora era un asunto de ley, y las apuestas nunca habían sido tan altas. Tomé el teléfono de nuevo, hablando con Clara en tonos tranquilos y medidos.
confirmando planes para alertar a las autoridades si era necesario y mantener la transacción contenida. Mi mano se detuvo sobre el libro de la Torre Juárez, un recordatorio de que cada decisión que había tomada respecto a estas propiedades había sido deliberada. Ahora el alcance imprudente de Diego amenazaba no solo las finanzas, sino la integridad de todo lo que había construido. Dejé escapar un largo suspiro estabilizador. No había margen para errores. Los próximos movimientos debían ser precisos, decisivos e inquebrantables. La presión legal había llegado, y con ella, una nueva realidad, la lealtad familiar. Ya no podía proteger las acciones imprudentes de sus consecuencias. La sala de estar se sentía más pequeña de lo habitual, las paredes familiares cerrándose mientras estaba de pie, sosteniendo mis carpetas con fuerza. Diego se recostó en su silla intentando esa misma sonrisa fácil que usaba cuando pensaba que tenía el control. Paloma estaba sentada a su lado con las manos entrelazadas nerviosamente en su regazo, mientras mis padres rondaban cerca con los rostros enrojecidos por la preocupación. «Lena, por favor», dijo mi madre con la voz temblorosa. «No quiso hacer daño. Es tu hijo. ¿No puedes encontrar en tu corazón el perdonarlo?» Inhalé lentamente dejando que el peso de sus palabras se asentara. Había criado a Diego, lo había cuidado, le había enseñado el bien del mal, y aún así, aquí estaba alardeando de todo lo que había construido con una sola acción irreflexiva. El perdón era tentador, un bálsamo fácil para calmar su pánico, pero no era la verdad. No era responsabilidad. «Mamá», dije manteniendo mi voz calma pero firme. «El perdón no borra las consecuencias». Diego rompió la ley. Vendió una propiedad que no es suya. Eso no es solo un error, es fraude. Si lo paso por alto porque es familia, ¿qué lección le enseña eso? Los ojos de Paloma se llenaron de lágrimas. «Pero Elena ha sido imprudente, sí, pero no se dio cuenta. Pensó que estaba ayudando. Eres demasiado dura con él». «No soy dura», respondí con voz firme y mesurada. «Soy precisa. Estoy protegiendo lo que es mío. Y más importante, estoy asegurándome de que entienda la gravedad de sus acciones. La imprudencia no excusa romper la ley, Paloma, y no excusa traicionar la confianza. Lo quiero, pero no permitiré que el amor nuble el juicio». El rostro de mi padre se enrojeció. «Lo estás destruyendo por un edificio». «¿No lo ves? Es tu hijo. Todos cometimos errores cuando éramos jóvenes», sostuve su mirada. «Sí, todos cometemos errores, pero hay una diferencia entre un error y una mentira intencional». Diego tergiversó documentos, presentó un poder notarial falso y vendió una propiedad que no tenía derecho a tocar. Eso no es un descuido menor. Eso es criminal. La familia no lo absuelve de esa responsabilidad. Diego se movió incómodo, la bravuconería, desvaneciéndose ligeramente al darse cuenta de que la habitación ya no era solo su escenario. «Yo solo quería ayudar», murmuró con voz baja casi suplicante. Y al hacerlo dije: «Pusiste en peligro no solo mi propiedad, sino los medios de vida de los inquilinos, la integridad de la inversión del comprador y tu propia carrera. El amor no cancela las consecuencias, Diego. Esa es la verdad que necesitas enfrentar». Las manos de Paloma temblaron en la mesa, su voz apenas por encima de un susurro. «Lena, por favor, piensa en la familia, en mamá y papá. No hagas esto más difícil de lo necesario». Exhalé lentamente, mi pecho pesado pero resuelto. Estoy pensando en la familia, en lo que significa enseñar responsabilidad, mantener la integridad, prevenir más daño. Dejar esto sin cuestionar lastimaría más personas a largo plazo que enfrentarlo ahora. Quiero a Diego. Siempre lo querré. Pero el amor no puede reemplazar la justicia. El silencio se asentó en la habitación. Los hombros de mis padres se hundieron ligeramente, la tensión inicial dando paso a una resignación silenciosa. Diego se quedó mirando la mesa. El peso de mis palabras finalmente
presionando contra las defensas que había llevado por años. Recogí mis carpetas una vez más, cerrándolas con cuidado, deliberado. Manejaré esto legalmente, dije. Pero nada, ninguna disculpa, lágrimas ni súplicas cambia el hecho de que la Torre Juárez es mía y que las acciones tienen consecuencias. Ahí es donde estamos. Por un largo momento, la habitación permaneció inmóvil, todos procesando la verdad de que el amor y la lealtad no podían anular la responsabilidad. Y por primera vez, esa noche sentí un pequeño alivio, claridad en medio de la tensión y el conocimiento de que los próximos pasos estaban firmemente en mis manos. La cena se desarrollaba en un ritmo tenso, cada bocado de carne asada y verduras marcado por sonrisas forzadas y miradas cautelosas. Diego estaba sentado a horas a la cabecera de la mesa bebiendo su tequila, su sonrisa aún en su lugar, aunque su confianza comenzaba a titubear. Lo observé en silencio con mis carpetas descansando junto a mi plato, los documentos pesados con la prueba de todo lo que él había asumido que podía reclamar. Un golpe sonó en la puerta principal fuerte e insistente. El murmullo de la habitación se detuvo de inmediato, todos los ojos volviéndose hacia la entrada. Diego frunció el ceño alzando una ceja como si alguien hubiera irrumpido en su celebración cuidadosamente orquestada. Antes de que pudiera reaccionar más, hablé calma y mesurada. Diego, abre la puerta. Dudó una leve sombra de aprensión cruzando sus facciones. ¿Quién podría ser a esta hora?, murmuró intentando despreocupación. Me levanté y caminé hacia la puerta deteniéndome cuando el golpe sonó de nuevo más fuerte esta vez. Al abrirla aparecieron 2 oficiales de policía uniformados con sus placas brillando bajo la luz de la sala. Intercambiaron una breve mirada antes de dirigirse directamente a Diego. «Diego Salazar», preguntó uno de los oficiales. Su tono era firme pero profesional. «Sí», respondió Diego la pregunta vacilando, al sentir la gravedad en su actitud. «Está bajo arresto por fraude, falsificación y robo mayor relacionados con la venta no autorizada de una propiedad de Elena Salazar». La habitación pareció inclinarse. La mano de Esteban se congeló a medio movimiento. Los ojos de Paloma se abrieron de par en par y mis padres se hundieron en sus sillas con expresiones congeladas entre la sorpresa y la incredulidad. Diego parpadeó rápidamente. Luego se enderezó intentando recuperar la compostura. «Yo no entiendo. Esto debe ser un error». Los oficiales avanzaron, uno extendiendo la mano para colocar las esposas. Diego se levantó lentamente con confusión y pánico mezclados en su expresión. «Esto es un asunto familiar. Podemos manejarlo en privado», protestó con la voz temblorosa. «Ahora es un asunto legal», respondió el oficial, su voz inquebrantable. «Por favor, coopere». Miró a su alrededor a mi familia, sus ojos pasando de los rostros pálidos de mis padres a la mirada atónita de Paloma, y finalmente se encontraron con los míos. Hubo un breve reconocimiento tácito, una aceptación de que sus suposiciones, sus manipulaciones habían terminado. Permanecí de pie tranquila y resuelta mientras los oficiales lo guiaban suavemente, pero con firmeza hacia la puerta. Los lamentos de mi madre comenzaron suavemente al principio. Luego se elevaron en la habitación como una marea llorando, no solo por el arresto de su hijo, sino por la ruptura de las ilusiones que había sostenido por tanto tiempo. Mi padre murmuró algo sobre esto. «No es necesario». Su voz, desvaneciéndose en pánico mientras buscaba su teléfono, tal vez buscando un abogado, tal vez buscando una manera de deshacer lo que ya estaba en marcha. Esteban alcanzó la mano de Paloma susurrando palabras de consuelo, pero ni siquiera su presencia podía enmascarar el impacto del momento. Diego giró la cabeza con los labios entreabiertos, los ojos abiertos, finalmente, reconociendo la verdad. Yo comenzó, pero los oficiales lo interrumpieron gentilmente. Me quedé perfectamente quieta con el corazón firme, aunque cada músculo de mi cuerpo
Vibraba con la adrenalina del clímax. Años de planificación cuidadosa, años de diligencia silenciosa habían conducido hacia este momento. Diego había asumido que la invisibilidad lo protegería. Había asumido que la lealtad familiar blindaría su imprudencia. Pero la ley había intervenido y la Torre Juárez y todo lo que representaba ahora estaba segura. Las esposas hicieron clic y lo llevaron afuera aún luchando por mantener la confianza que lo había llevado tan lejos. Detrás de él la habitación permaneció suspendida en incredulidad. La cena quedó olvidada. Los platos y cubiertos quedaron intactos. El aroma de la carne asada alguna vez reconfortante ahora se mezclaba con una tensión tan densa que casi se podía sentir. Regresé a mi silla lentamente colocando mis manos en la mesa y dejando que el silencio se asentara. Mis padres miraron sus ojos buscando los míos en busca de consuelo de explicación. Paloma permaneció congelada, insegura de si llorar o hablar. Afuera el murmullo distante de la ciudad continuaba indiferente al drama que se desarrollaba en una pequeña sala. Finalmente hablé calma pero resuelta. La Torre Juárez es mía. Y Diego responderá por lo que ha hecho. La pura habitación absorbió las palabras como una onda expansiva. Incluso en su dolor e incredulidad, una comprensión silenciosa comenzó a formarse. Esto ya no era una disputa de voluntades o palabras. Esto era justicia entregada de manera inconfundible e inescapable justo en medio de ellos. Por primera vez esa noche la tensión se disipó, no por alivio de lo que había ocurrido, sino por el reconocimiento de la verdad. Las acciones de Diego tenían consecuencias. Mis decisiones tenían peso. Y por una vez, las líneas entre la lealtad familiar y la responsabilidad se trazaron claramente, imposibles de ignorar. El día después del arresto la casa se sentía vacía. Había regresado a mi departamento, pero la tensión permanecía en mi pecho, un peso más pesado que cualquier carga física que hubiera llevado. Llamadas y correos de mi abogada llenaban la línea con actualizaciones que había anticipado, pero no quería enfrentar tan pronto. La licencia de abogado de Diego había sido suspendida en espera de la investigación, y su bufete ya tambaleante colapsó bajo la revelación de transacciones fraudulentas y la repentina retirada de la confianza de los clientes. Incluso desde la distancia, el caos me llegaba en oleadas. Mis padres estaban frenéticos paseando por las habitaciones, llamando a amigos, dejando mensajes a abogados que apenas entendían. Cada timbre de mi teléfono me recordaba que mi postura firme tenía consecuencias mucho más allá de la Torre Juárez. Lazos familiares, exposición financiera, reputaciones, todo entrelazado en una red que nunca tuve la intención de crear, pero que ahora debía navegar. Paloma llamó su voz temblorosa. «Lena, no puedo creer esto. Todo se está derrumbando. Papá está llamando a todos los que conoce para encontrar alguna forma de arreglar esto. No puedes, por favor, no puedes ayudar». Sostuve el teléfono con calma deliberada. Paloma, las acciones de Diego crearon esta situación. No la diseñé. No puedo deshacer lo que él eligió hacer, y ayudarlo ahora solo borraría la lección que necesita aprender. Exhaló bruscamente frustración y miedo entrelazados en sus palabras. Pero es tu hijo, nuestra familia. No tienes que ser tan rígida. Soy rígida, dije con calma porque las apuestas lo exigen. ¿Entiendes? No se trata de venganza. Se trata de responsabilidad. Si suavizamos las consecuencias, el daño se acumula. Diego tiene que enfrentar esto completamente. Pude escuchar cómo negaba con la cabeza al otro lado de la línea, los sollozos silenciosos mezclándose con sus palabras. No dije nada más, dejando que su frustración se disipara por sí sola. Mientras tanto, las noticias del arresto ya se habían extendido. Algunos de los antiguos clientes de Diego se comunicaron directamente conmigo buscando aclaraciones o restitución. El colapso del bufete significaba facturas sin pagar, contratos detenidos y reputaciones manchadas. Podía sentir el efecto dominó, el caos que alguna vez estuvo contenido
ahora se derramaba en la comunidad profesional más amplia. Cada acción tomada por Diego en esos meses de imprudencia temeraria ahora se veía en una claridad nítida, y la gente se apresuraba a mitigar las pérdidas. Caminé por mi departamento dejando que mi mirada recorriera el horizonte cada edificio, un testimonio de mi estrategia y previsión. Durante décadas había cultivado la independencia en silencio meticulosamente, y esta era la primera prueba real de protegerla bajo el escrutinio público. La Torre Juárez seguía siendo mía intacta por el caos, pero entendía completamente que las consecuencias humanas continuarían radiando hacia afuera. Mi teléfono vibró con otro correo de la compañía de títulos, expresando alivio de que el fraude hubiera sido identificado, pero señalando posibles litigios si no se aplicaban medidas correctivas. Otra llamada de mi abogada detalló el cronograma para congelar transacciones, presentar reclamaciones y asegurar que los clientes y acreedores de Diego fueran atendidos sistemáticamente. Cada actualización me recordaba que la ley avanzaría lentamente, mientras que las consecuencias emocionales, sociales, financieras eran inmediatas, eso seta implacables. Me hundí en la silla junto a la ventana, el peso del drama familiar presionando contra mí. Mi hijo enfrentaba un reinicio de vida, pérdida de licencia, colapso de su bufete, ruina reputacional. Mis padres estaban tambaleándose, incapaces de comprender completamente la magnitud de lo que había sucedido. Y Paloma, atrapada en el medio, estaba desesperada por una resolución rápida. Sin embargo, en medio del caos sentía una tranquilidad silenciosa, una seguridad de que la claridad de acción tenía su propio poder. La tormenta continuaría, las consecuencias se extenderían, pero la base que había construido meticulosamente, pensativamente e independientemente seguía segura. Resistiría esta turbulencia, al igual que yo, porque cada paso había sido deliberado, y cada consecuencia había sido considerada, incluso si otros no lo veían. La noche siguiente la casa se sentía diferente. La tensión del día anterior aún persistía como una niebla obstinada, pero debajo de ella un cambio sutil estaba ocurriendo. Mis padres estaban sentados en silencio en la sala con rostros suavizados por algo que no había visto en años consciencia. Paloma paseaba lentamente con las manos entrelazadas, mirándome más a menudo que a la ausencia de Diego, como si intentara reconciliar a la hermana que pensó que conocía con la mujer que acababa de trastocar todo lo que asumía sobre nuestra familia. Comenzó mi madre, su voz vacilante, casi frágil. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. No tenía idea, Elena. Nunca me di cuenta de cuánto has hecho por tu cuenta. ¿Cómo construiste todo esto en silencio? Me quedé en silencio, dejando que su reconocimiento me alcanzara sin interrumpirla. Había anticipado resistencia, resentimiento y evasión, pero aquí había un atisbo de reconocimiento genuino, un puente pequeño y tentativo a través de décadas de malentendidos. Paloma finalmente dejó de pasear, plantándose cerca de la ventana. Sus ojos, usualmente agudos con juicio, ahora estaban suaves, abiertos por la sorpresa. Todos esos edificios, todas esas inversiones, pensé que solo administrabas propiedades para otros. No me di cuenta. Esta es tu vida, tu trabajo, tu independencia. Asentí ligeramente, cruzando las manos en mi regazo. Ha sido mía durante décadas, dije con calma. Cada decisión, cada adquisición, cada riesgo calculado. Hecho en silencio, sí, pero deliberadamente. Nunca necesité la aprobación de nadie, ni esperaba reconocimiento de la familia, que siempre midió el éxito por la visibilidad, más que por la sustancia. Mi padre, sentado rígidamente en su sillón, finalmente levantó la mirada del suelo. Su voz estaba más baja de lo usual, teñida de humildad. Supongo, nunca te vimos realmente. Pensamos que entendíamos, pero se desvaneció, frotándose las manos nerviosamente. Has hecho algo extraordinario. Solo no lo sabía. Dejé que el silencio se prolongara, permitiendo que el peso de mis logros se asentara en la habitación.
años de planificación cuidadosa, noches en vela equilibrando libros, renovaciones, negociaciones con inquilinos y adquisiciones estratégicas. Todo había sido invisible para ellos, y sin embargo la comprensión finalmente se estaba filtrando. Incluso Paloma, siempre rápida para juzgar, parecía captar la magnitud de lo que había pasado por alto. Su voz irrumpió suavemente, casi en un susurro. «Lo siento, Lena. Te juzgué injustamente por vivir con sencillez. No entendí tu vida, tus elecciones, el trabajo detrás de todo eso. Ahora lo veo». La miré con firmeza, viendo sinceridad en su expresión. «El reconocimiento es algo que nunca busqué de nadie», dije. «Que me reconozcan no cambia lo que se ha hecho ni borra años de suposiciones. Pero es apreciado de todos modos». Mamá extendió la mano y tocó ligeramente el brazo de Paloma, un gesto silencioso de solidaridad. Mi padre permaneció sentado aún procesando, pero la tensión en sus hombros se había aliviado ligeramente. Diego, aunque ausente, había proyectado una larga sombra sobre la habitación, y aún en su ausencia, la claridad había surgido. Por primera vez en décadas sentí un cambio sutil en la dinámica familiar. Comenzaban a verme no como la hermana silenciosa que había pasado desapercibida, no como la que asumían insignificante, sino como alguien que había construido una vida independiente y formidable por su cuenta. El reconocimiento había llegado tarde, frágil y tentativo, pero había llegado. Dejé que mi mirada se deslizara hacia el horizonte de la ciudad, los edificios que poseía, extendiéndose por el horizonte, un registro tangible de mis años de esfuerzo deliberado. Incluso en medio del caos que Diego había causado, la base de mi vida seguía intacta. Y por primera vez, sentí que tal vez alguna medida de entendimiento, aunque tardía, podía coexistir con las lecciones que se habían aprendido dolorosamente. La luz de la mañana se deslizaba por mi departamento pintando las paredes de un dorado pálido, mientras estaba sentada en la mesa de la cocina con el teléfono en las manos. El último mensaje de Diego había sido breve, casi suplicante. «Mamá, por favor, lo perderé todo. ¿No puedes ayudarme? Te pagaré, lo prometo». Lo miré por un largo momento, dejando que las palabras se asentaran. Lo había anticipado. Me había preparado para el momento en que suplicaría, cuando intentaría explotar cualquier lealtad o afecto que quedara. Mi pecho se apretó, pero sabía la respuesta antes de que se formara completamente en su mente. No lo salvaría. No esta vez. No después de los años de arrogancia, suposiciones y desprecio por lo que había construido. Cuando llamé a Clara, mi abogada, hablé lentamente, deliberadamente, para que no hubiera espacio para malentendidos. «Clara, la restitución, el monto que Diego debe, no lo pagaré yo». «Entendido. ¿Estás segura?», preguntó su voz cautelosa. «Solo quiero asegurarme de que entiendas las implicaciones. Esto lo arruinará financieramente si no puede cubrirlo». «Entiendo perfectamente», dije manteniendo mi tono calmado. «Construí todo lo que tengo con diligencia y planificación, no con suerte ni privilegios. Diego enfrentará las consecuencias de sus acciones. El amor no anula la responsabilidad. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará». Clara hizo una pausa al otro lado, luego dejó escapar un largo suspiro. «Entendido. Prepararé los documentos necesarios. La fiscalía avanzará y la restitución seguirá siendo su responsabilidad». Colgué y giré mi mirada hacia la ventana, observando el horizonte de la Ciudad de México, los edificios que había cuidado, renovado y gestionado. Cada uno era un testimonio de años de elecciones cuidadosas, diligencia silenciosa y paciencia inquebrantable. Diego había tomado una acción impulsiva que amenazaba con deshacerlo todo, y ahora tendría que enfrentarlo por completo. La primera llamada de Diego llegó menos de una hora después. Su voz era delgada, temblorosa, suplicante. «Mamá, por favor, esto no es justo. No quería que llegara tan lejos». Yo, entiendo, interrumpí suavemente, pero con firmeza. «Sé lo que querías, Diego, pero la intención no borra las consecuencias.
La Torre Juárez es mía. Todo lo que has hecho con ella es ilegal. No puedo y no voy a rescatarte de esto. Necesitas aprender que las acciones tienen peso y la responsabilidad no es opcional. Hubo un largo silencio en la línea, solo interrumpido por el suave clic de su respiración. Finalmente dijo con voz más baja, casi un susurro: ¿Tú vas a dejar que caiga? Sí, dije simplemente. Tú tomaste decisiones. Rompiste la ley. Pusiste en riesgo a ti mismo y a otros. Esto no es un castigo por sí mismo, es una consecuencia. Y sí, es difícil. Pero es necesario. Rió, aunque era un sonido vacío, teñido de incredulidad. Mamá, esto es cruel. Eres mi madre. No te importa. Me importa, respondí, mi voz inquebrantable. Pero el cuidado no es lo mismo que protegerte de los resultados de tus decisiones. Necesitas experimentar el alcance completo de la responsabilidad. Solo entonces entenderás la gravedad de lo que has hecho. No te protegeré de ello, Diego. Eso no es amor, es habilitar. Y me niego a habilitar este comportamiento. Su voz se quebró en la línea, la ira y la desesperación entrelazadas. Tú me estás dejando perder todo. ¿Cómo puedes ser tan insensible? No sentí ir hacia él, solo una claridad profunda y resuelta. No soy insensible. Soy deliberada. Soy consistente. El amor no borra la responsabilidad. Tus errores son solo tuyos para cargar. Reconstruirás, y tal vez entonces apreciarás el peso de las acciones que tomaste a la ligera. Hasta ese día protegeré lo que gané, y no interferiré con las lecciones que necesitas aprender. Colgó antes de que pudiera responder, y dejé el teléfono respirando lentamente, sintiendo la pesada verdad asentarse a mi alrededor. La casa estaría en caos, las finanzas de Diego en desorden, la familia en shock. Pero esto era necesario. La vida que había construido, el respeto que había cultivado y la integridad de mis decisiones no eran negociables. Dejarlo enfrentar el fracaso era quizás el acto de amor más difícil, pero era el único que aseguraría que aprendiera la verdad y que la justicia silenciosa, deliberada, inevitable, fuera servida. Habían pasado casi 6 meses desde que la restitución se finalizó, y por primera vez, el peso de la imprudencia de Diego se había asentado en una realidad tangible. Había perdido su licencia, su bufete se había disuelto, y la fachada cuidadosamente cultivada de éxito en la que había confiado durante años se había desvanecido. Las noticias me llegaron primero a través de Clara. Diego había aceptado un puesto de nivel inicial en una empresa de administración de propiedades. Comenzaría desde abajo, ganando apenas lo suficiente para cubrir la renta, los gastos de vida y reconstruir una reputación desde cero. Sentí una mezcla compleja de emociones. Alivio porque la Torre Juárez y mis otras propiedades estaban seguras. Tristeza porque había visto al hijo que amaba tropezar tan fuerte. Y una extraña sensación de anticipación, sabiendo que el verdadero aprendizaje rara vez viene de la comodidad. Lo había hecho no por crueldad, sino porque las consecuencias eran el único maestro capaz de reformar su arrogancia. La primera conversación que tuve con él después de que comenzó el nuevo trabajo fue cortésmente cautelosa. Su voz era más tranquila, ahora despojada del tono seguro de sí mismo que había usado en cada reunión familiar. Mamá dijo vacilante: «Estoy empezando de nuevo». Es humillante, por decirlo menos. Lo estudié cuidadosamente. La confianza fácil, la mueca que alguna vez suavizaba sus excusas, había desaparecido. Sonaba más pequeño, no derrotado, pero consciente de la brecha entre quién pensaba que era y el trabajo requerido para reconstruir. «Lo veo», respondí con calma. «La humildad es difícil, pero se gana con la experiencia, no evitando los errores». Rió suavemente, casi nervioso. «Siempre pensé que entendía cómo manejabas todo, pero no lo hice. Lo di por sentado. Pensé que tu vida tranquila significaba simplicidad, tal vez, incluso debilidad. Estaba equivocado.
Esa suposición casi te cuesta todo, dije en mi tono mesurado pero firme. Tu imprudencia afectó más de lo que imaginaste. Necesitabas experimentar las consecuencias de primera mano para entender el peso de las decisiones, las responsabilidades de la supervisión y la diligencia requerida para proteger lo que importa. Hizo una pausa, una larga respiración como si pesara mis palabras contra la incomodidad de su realidad. Es extraño, admitió. Ahora veo que cada movimiento que hiciste, cada propiedad, cada inversión, no fue suerte ni coincidencia. Fue deliberado, disciplinado y astuto. Yo nunca lo aprecié antes. La apreciación viene con el entendimiento, dije, y el entendimiento suele llegar después del fracaso. Por primera vez sonó receptivo. No defensivo, no desviando, sino abierto. Quiero aprender, dijo en voz baja. Quiero reconstruir correctamente esta vez y hacer las cosas de la manera correcta. Ahora veo lo que he estado ciego todos estos años. Asentí una leve sonrisa cruzando mis labios. Era extraño verlo tan humilde, pero era la primera señal de que las lecciones de responsabilidad estaban tomando raíz. Años de indulgencia, privilegio y confianza ciega habían sido despojados dejando solo la oportunidad de reconstruir con conciencia, cuidado y respeto por el trabajo detrás de cada activo que había creado. Al terminar la llamada me recosté en mi silla mirando el horizonte de la Ciudad de México, la misma ciudad donde había construido mi imperio, en silencio, propiedad por propiedad, lección por lección. Ahora era el telón de fondo para el nuevo comienzo de Diego. El fracaso había reformado la arrogancia y la humildad había entrado donde alguna vez reinó el derecho. Me permití una esperanza silenciosa de que con el tiempo no solo entendiera el valor del éxito ganado con esfuerzo, sino también la paciencia, la sabiduría y la disciplina silenciosa que habían moldeado mi vida. La luz de la tarde se derramaba sobre la mesa del café cálida y dorada, mientras Paloma removía su café nerviosamente. La observé dejándola elegir sus palabras cuidadosamente, sabiendo que no era la primera vez que luchaba por articular sentimientos que había enterrado durante años. Lena comenzó finalmente con voz suave y tentativa. Te debo una disculpa. Por todo. Por juzgar tu vida, por asumir que tu trabajo no importaba, por no defenderte cuando importaba. Asentí lentamente, dejando que el reconocimiento flotara en el aire, sin apresurarla ni añadir mi propio peso a ello. Años de suposiciones, malentendidos y resentimientos no expresados habían construido muros entre nosotras, y esta era la primera grieta real en ellos. Paloma miró hacia abajo con las manos apretadas alrededor de su taza. Ahora lo veo todo. Tus propiedades, tus inversiones, el portafolio que has construido en silencio durante décadas. No me di cuenta de la escala ni de la disciplina, ni de la paciencia que requirió. Asumí que la simplicidad significaba insignificancia, y estaba equivocada. Las palabras dolieron, pero no con dureza. Eran honestas, sentidas y largamente esperadas. Dejé que el silencio se extendiera, dejando que su reflexión se asentara, dejando que la gravedad de su realización se hundiera. No era una disculpa fugaz. Era el comienzo del entendimiento. Aprecio que lo digas. Dije finalmente con voz equilibrada pero gentil. No hice esto por reconocimiento. Lo hice porque importaba para mí, para los inquilinos, para la comunidad. Pero el reconocimiento es bienvenido cuando llega con honestidad. Me miró con los ojos brillando y dio una pequeña sonrisa tentativa. Creo que finalmente entiendo por qué tuviste que ser tan firme con Diego. Creo que entiendo por qué no podías simplemente perdonar y seguir adelante. No lo habría entendido de otra manera. Extendí la mano por la mesa y toqué ligeramente su mano, un gesto de solidaridad, más que de reconciliación. No fue fácil para ninguna de nosotras. Pero las lecciones solo tienen sentido cuando se aprenden completamente. Y algunas verdades deben enfrentarse con claridad, no con conveniencia. Paloma asintió tragando contra el nudo en su garganta. Quiero
Quiero reconstruir Lena. No solo por Diego, sino por nosotras, por la familia. Hemos estado cargando suposiciones por demasiado tiempo, dejando que moldeen nuestras relaciones. Permití una pequeña sonrisa genuina. Tomará tiempo. Las tensiones financieras permanecen. Y Diego aún tiene un largo camino por delante. Pero empezar con honestidad, esa es una base sobre la cual podemos construir. Miró por la ventana hacia la ciudad más allá, los edificios proyectando largas sombras vespertinas, y seguí su mirada sintiendo una rara sensación de calma. La ciudad que había sido el telón de fondo para tantas batallas, para tantos años de trabajo silencioso y deliberado, ahora también enmarcaba la posibilidad de sanación. Siempre envidié tu paciencia, admitió Paloma después de un momento. Pensé que era terquedad al principio, pero ahora veo que era estrategia, previsión y cuidado. Desearía haberlo entendido antes. El entendimiento llega a su tiempo. Respondí, mejor tarde que nunca. La clave es que estás dispuesta a verlo ahora, y esa disposición es lo que importa. Todo lo demás, resentimientos, suposiciones, juicios, puede desmantelarse. Una conversación honesta iría a la vez. Nos sentamos en silencio por un rato, bebiendo nuestro café, dejando que las palabras permanecieran, dejando que el calor de la tarde reflejara el calor tentativo que crecía entre nosotras. Era una tregua frágil, un comienzo, pero se sentía como el primer paso genuino hacia la reconstrucción de la confianza. Cuando Paloma finalmente relajó los hombros, me di cuenta de que incluso si los asuntos financieros seguían sin resolverse, este momento, honestidad, reconocimiento, empatía, era quizás más importante. Los años de malentendidos no podían borrarse, pero ahora podían abordarse suavemente, deliberadamente, con claridad y cuidado. La luz de la mañana se derramaba por mi penthouse, proyectando sombras largas en los pisos de madera que había elegido y restaurado hace años. Me senté junto a la ventana con una taza de café en la Ciudad de México, extendiéndose debajo de mí en toda su complejidad expansiva. El centro brillaba con la luz temprana, las torres, reflejando las inversiones cuidadosas y las decisiones silenciosas que habían construido, no solo un horizonte, sino mi vida. 17 edificios, cada uno un testimonio de estrategia, paciencia y persistencia. Cada esquina que había doblado, cada propiedad que había adquirido, era parte de un plan que nadie en mi familia había entendido durante décadas. Dejé que mis ojos vagaran por los tejados y las calles, recordando noches, revisando hojas de cálculo, horas negociando arrendamientos y fines de semana inspeccionando renovaciones. Mis manos llevaban las marcas sutiles del trabajo, mi mente cargaba el peso de los cálculos y mi corazón sostenía la satisfacción de la autonomía. Sin reconocimiento, sin aplausos, solo la dignidad silenciosa de saber que lo que había construido era real, tangible y seguro. Habían pasado 2 años desde el arresto de Diego y el colapso de su bufete. La restitución se completó y él había comenzado de nuevo en un puesto de nivel inicial, en una empresa de administración de propiedades. Al principio lo observé desde la distancia cautelosa de cuán frágil podría ser su nueva humildad, pero con el tiempo aprendió lentamente, deliberadamente. La arrogancia que alguna vez le permitió creer que podía reclamar mi propiedad había sido reemplazada por un respeto tentativo por la diligencia y la responsabilidad. El teléfono en la encimera vibró ligeramente y miré hacia abajo para ver un número desconocido. Dudé solo un momento antes de contestar. Lena, soy Diego. Su voz era tentativa, teñida de una humildad que nunca había escuchado de él antes. Hice una pausa dejando que el sonido de su voz llenara el espacio sin responder. Solo quería decirte algo, continuó. He estado pensando mucho en todo lo que pasó y ahora me doy cuenta de cuánto te subestimé. Todo lo que construiste, las propiedades, el portafolio. La forma en que has manejado tu vida no lo entendí. No lo vi.
Pensé que era simple, que eras pequeña. Pero estaba equivocado. Eras brillante. Yo lo siento por todo. Y quería que supieras que ahora lo veo. De verdad. Permití una pequeña sonrisa cruzar mi rostro. Un reconocimiento silencioso del momento. Habían pasado 2 años, las lecciones se habían aprendido, de la manera difícil, y él había alcanzado este entendimiento por su cuenta. Te escucho, dije con calma. Significa algo que lo reconozcas, Diego. Pero es más importante que hayas aprendido el peso de las acciones, el valor de la diligencia y la consecuencia de dar las cosas por sentado. Ese entendimiento es lo que importa. Hubo una pausa, luego un suave suspiro. Lo sé, solo quería decir gracias. No estaría aprendiendo esto sin ti, sin ver cuánto trabajo y cuidado pusiste en todo lo que construiste en silencio. Me recosté mirando de nuevo el horizonte de la ciudad. Las calles, los edificios, el horizonte, todos testigos silenciosos de las décadas de trabajo deliberado que habían creado seguridad, independencia y libertad. El reconocimiento de Diego, aunque largamente retrasado, se sentía significativo no por validación, sino por la afirmación de que la vida tranquila que había vivido en gran parte, invisible para mi familia, tenía sustancia e impacto. Por un momento, me permití la satisfacción de la reflexión, un suave reconocimiento de que cada elección cuidadosa, cada decisión paciente y cada riesgo calculado me había llevado a esto: una vida segura, una propiedad recuperada y una familia que lentamente había comenzado a ver finalmente la realidad de lo que había logrado. Tomé otro sorbo de café dejando que el calor me llenara. Y pensé en el futuro. Diego estaba aprendiendo. Paloma había comenzado a verme e incluso mis padres habían comenzado a reconocer mi independencia. La ciudad seguiría moviéndose, los contratos seguirían renovándose y los edificios seguirían apreciándose. Pero la base que había establecido para mí misma permanecería firme. Finalmente, dejé la taza dejando que la vista se extendiera ante mí, un registro tangible de décadas de paciencia y estrategia. 2 años, innumerables desafíos y una familia que alguna vez me pasó por alto habían llevado a esta claridad. El trabajo había sido silencioso, deliberado e invisible, y ahora por fin su significado no podía negarse.